días amigos, ¿cómo están? Las pérdidas que se estiman por los apagones que sufrió el país estos últimos meses es más o menos 600 millones de dólares aproximadamente, tanto del sector público como del sector privado. Pero es un daño causado ni siquiera por la incapacidad o inaptitud, sino directamente por la maldad del traidor Moreno y el incompetente Lasso, del ministro Santos Alvite, sí, de este mamarracho que hizo famosa la frase "así es la vida", y de Pablo Arosemena, otro esperpento de ministro que decía que gracias a él la economía pasó de off a on. ¿Se acuerdan? Tal parece que muchos libertarios, neoliberales, criollos, sufren de aporofobia, ya que por sus ambiciones personales destruyen o no continúan obras que benefician al país y directamente al pueblo ecuatoriano. Por puro y duro odio se dejó de mantener las centrales hidroeléctricas ya construidas y se permitió que los apagones afecten directamente a la economía nacional. Y como una de las conclusiones que son importantísimas además, el resumen o el recuento de las pérdidas que generaron estos cortes energéticos. Más de 600 millones de dólares en total, entre las pérdidas del sector privado y del sector público. ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Los responsables son Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Santos Alvite, Pablo Arosemena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Santos Alvite, él dijo en la comisión que estaba muy orgulloso de no haber gastado un solo centavo en el sector público, que él estaba orgulloso de no haber utilizado el presupuesto. El plan anual de inversión, tan solo 50%, faltó el otro, se utilizó exactamente el 52%, faltó utilizarse el 48%. Son 400 millones de dólares que perdió el sector productivo, según lo informó el viceministro, y 220 millones que perdió el Estado comprando energía Colombia a 64 centavos. Le costaba mucho menos al Ecuador haber invertido en el Parque Térmico Nacional, que costaba 150 millones de mantenimientos, de ponerlo operativo al Parque Nacional, en lugar de comprar la energía a Colombia. Sin embargo, el gobierno de Lasso, de manera indolente, prefirió gastar el dinero comprando la energía a Colombia en lugar de garantizar el Parque Térmico Nacional. Claro que hay responsables. Santos Alvite es uno de los responsables. Guillermo Lasso es otro de los responsables. Y Lenín Moreno también es responsable por no haber cumplido el plan maestro de electricidad. No puedes gobernar sin cumplir lo que te manda la ley. El plan maestro de electricidad es la columna vertebral del sector eléctrico. Tiene que cumplirse. Los proyectos que están ahí establecidos son para hacerse, para construirse. ¿Y por qué dejaron obras como Toachi Pilatón, que daría 224 kilovatios? Dejaron a medio hacer. El 90% dejó la Revolución Ciudadana construida. Y el 10% era lo único que tenían que hacer y no concluyeron la obra. Ahora, asambleísta Aguirre, una vez que se han establecido estas responsabilidades, ¿qué es lo que va a ocurrir con los responsables políticos? Tomando en cuenta que ya se trató de realizar un juicio político al exministro de Energía y, bueno, todos sabemos cómo terminó, en qué quedó. El presidente Moreno está fuera del país, refugiado en Paraguay. El expresidente Guillermo Lasso no sabemos si estará acá o estará en los Estados Unidos. ¿Quién va a pagar por todo el daño causado al sector eléctrico, a los ecuatorianos, ya que, como usted lo señala, ha sido una crisis energética provocada por la negligencia y por el odio político? ¿Cómo se va a establecer, si bien ya hay una responsabilidad política establecida en este informe, cómo esa responsabilidad política en la práctica se va a cobrar? Bueno, la responsabilidad política de Santos Alvite, nosotros tenemos que llevarlo a un juicio político y tenemos que censurarlo, Santos Alvite. Santos Alvite no puede vivir campante luego de haber hecho una destrucción tal en el sector eléctrico. La señora Mónica Heller, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, defiende a ultranza la subida del IVA al 15% que propone el presidente Daniel Noboa, aduciendo
que se necesita el dinero ya, mañana mismo. Pero lo que la señora se olvida o lo esconde quizás es que hay más medidas que bien gestionadas darían liquidez rápidamente al Estado ecuatoriano, como son las que proponen la bancada de la Revolución Ciudadana. Pero claro, que afectaría directamente al gremio que la señora representa, y también a los bancos, por supuesto, con la falacia de siempre de que hay que fomentar los incentivos para las empresas para que se animen a invertir en el país y más bien quitar los subsidios al pueblo. Se marca esa brecha entre el poder del pobre, entre el poder del rico y al pobre. Pues el mal manejo económico de los dos últimos desgobiernos quieren cargárselo al pueblo. Por lo menos que salga un empresario, un millonario decente, que sí que los hay, y diga que el país está mal, ok, paguemos y saquémoslo adelante todos. Quizás el IVA al 15%, pero también que se incrementen los impuestos a los ricos. Una contribución más para los empresarios y otra para los bancos. Y eso es con lo que usted no está de acuerdo, porque dice que esas temporalidades se vuelven una constante. Mire, es que aquí hay que entender un panorama más amplio. El primer ejercicio es entender si esto de verdad funciona y si resuelve la estabilidad fiscal del Ecuador. Y hemos visto que no funciona, es decir, volver a hacer lo mismo que sabemos que no funciona, lo único que logrará es volvernos a poner en esta posición en un par de meses o en un par de años nuevamente. Ese es tema uno. Porque se afecta un poco la liquidez de las empresas con las que se trabaja, ¿no es cierto? A ver, primero porque no cambia el problema de fondo. Si usted constantemente gasta más de lo que gana, siempre va a tener déficit. Esa es una lectura desde el gobierno, pero desde el sector empresarial, digo, cuando ustedes tienen que adelantar pago de impuestos o entregar contribuciones, esa liquidez hace que las empresas no capitalicen. Hay varios problemas. El primer problema es que este es un lenguaje que castiga implícitamente al sector privado. Y eso es disuasivo de la inversión. Fomenta en muchos escenarios la fuga de capitales ecuatorianos, pero además manda un mensaje al extranjero de que Ecuador no es un país para hacer negocios. Por un lado queremos que haya inversión extranjera y por otro lado vivimos castigando la inversión en el Ecuador. Entonces el primer tema es de conceptos. Y el segundo tema es práctico. Si usted tiene que desviar parte de los recursos de una empresa que deben generar reinversión, nueva estructura y nuevas fuentes de trabajo y constantemente se desvían al gasto público, no hay nueva generación de plazas de trabajo. Y lo que hemos visto en el Ecuador es que el desempleo no mejora. Y no mejora porque no hay nueva estructura para colocar esas generaciones que se integran a la fuerza laboral y que no encuentran trabajo. ¿Qué es lo mejor en materia tributaria? Subir los 3 puntos del IVA como usted se ha pronunciado públicamente. Y aquí hay que hacer varias cosas. A nadie le gusta pagar impuestos. Y yo quiero aclarar que no es que fomentamos esto porque nos gusta o porque estamos de acuerdo con afectar el bolsillo de los ecuatorianos, pero porque hay que entender los tiempos. El Estado no tiene para pagar su gasto corriente en el mes de febrero. En este momento no ha pagado sus proveedores durante varios meses y eso implica, por ejemplo, que las clínicas que dan servicios y que deben cobrar del Estado y no han cobrado en varios meses, hoy no tienen ni para las gasas. Tiene un montón de proveedores que quebrarán y tendrán que cerrar sus puertas. Tiene un enorme contingente en el sector público que no va a cobrar sus sueldos y que no solo se verán afectados ellos, sino toda la cadena de consumo que de ellos depende. Si no liberamos los flujos, si no le damos ingreso al Estado urgentemente, mañana tendremos unas repercusiones tremendas. ¿Y esa vía es la del IVA? Es la única. Muéstreme otra que tenga resultados inmediatos. Todo lo demás tendrá resultados a mediano plazo, pero el problema inminente es mañana. En el Ecuador, desde el gobierno del traidor, pasando por el incompetente, además que se desmanteló la UAFE, no conformes con aquello, no se utilizan organismos que ya se tienen, como es la unidad antilavados creada en el año 2020 y que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta nada de su trabajo de esta unidad adscrita al CNE. Ecuador posee más de un mecanismo para detectar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, que no están siendo aplicados. Un ejemplo es la unidad antilavado creada en 2020. El consejero Juan Esteban Guarderas asegura que hasta ahora se desconoce el trabajo de este equipo adscrito al CNE.
Que las normas están pero no son aplicadas, asegura el experto penalista Julio César Cueva, quien afirma que los reportes de transacciones financieras sospechosas deben ser emitidos por instituciones como bancos, cooperativas y notarías a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entidad encargada de cruzar información con otras instituciones, principalmente con la Fiscalía. No haya ese cruce de información de qué es lo que yo tengo en carro, qué es lo que yo tengo en bienes raíces, qué es lo que yo tengo en depósito y cuánto yo estoy reportando al SRI. No importa que se sigan cumpliendo las normas de reporte, si aquellas que están vinculadas a analizar la información o no se cumplen o no hay la tecnología suficiente para poder saber qué es lo que realmente está pasando. De hecho, Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recuerda que en el caso del SRI existe incluso hasta un instrumento normativo que verifican los patrimonios que superan el precio del mercado. Entonces puede aplicar lo que se llama presunción de partes relacionadas. No lo hace de ninguna manera con la frecuencia que es necesaria. El sistema electoral también cuenta con mecanismos para detectar el financiamiento ilícito, como es la unidad antilavado para controlar el financiamiento de grupos políticos, departamento que para Guarderas desde el 2020 no ha dado resultados claros. Existe la posibilidad de que en este país los partidos sean todos pulcros, que no hayan utilizado un centavo sucio, que las personas que integran esta unidad antilavado sean unos totales ineptos. Otro de los puntos en cuestionamiento es la hoy debatida ley de extinción de dominio, que para Cueva, a pesar de estar vigente, no se ha aplicado por tener más de un nudo crítico. El problema es que el procedimiento es tan obsoleto, si cabe la expresión, que para cuando ya llegan a querer extinguir el dominio de un bien, este bien ya ha pasado por 3 o 4 manos de personas. La UAF estimó en el 2023 que al menos 275 millones de dólares circularon en el país mediante transacciones ilícitas, algo que también es corroborado por el informe de 2022 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Expuso que el país no contaba con una estrategia nacional que aborde específicamente el financiamiento del terrorismo, agregando además que hasta el mismo año no se había condenado a nadie en el territorio nacional por dicho. Muchas gracias a todos por su atención. Les agradezco por colaborar con sus comentarios y con sus likes. Seguimos mañana.